Saludamos a Itai Hackman, es diputado nacional y además es el primer candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre en representación de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Es economista, estuvo trabajando hasta recién en comisiones en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, una de ellas de presupuesto. Itai, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Gaby Radiche, Néstor Restigo y Luis Pablo Gininger, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas preguntas, como te imaginarás, muchas de coyuntura, muchas ¿Por dónde en el empezamos? marco de en el marco de la campaña. A ver, arranquemos con esto. El Fondo Monetario acaba, a través de la portavoz Juli Cosa, que acaba de respaldar al plan del gobierno, y Milei dijo, sigue el mismo esquema, el apretón monetario, sigue las bandas cambiarias, vamos a regular más, sigue el mismo rumbo, digamos, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No, a ver, para novedad de nadie, el FMI lo que le va a pedir al gobierno es una nueva ronda de ajustes. Ya en la última revisión, ya le planteaba la necesidad de hacer una ronda nueva de ajuste, hablando de las aguaches y de las pensiones, con lo cual, la verdad que nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. El esquema fiscal y el esquema macroeconómico que armó el gobierno solamente se sostiene con la lógica del ajuste permanente, ¿no? Mucha gente creyó, quizás, cuando el gobierno le dijo, bueno, hicimos el ajuste, en pasado, ¿no? Hicimos el ajuste, y ahora que ordenamos las cuentas va a venir la parte donde todo empieza a funcionar bien. Bueno, tengo una mala noticia. El ajuste no termina nunca, porque el gobierno, mientras que al mismo tiempo llevó a la economía a una recesión, estamos ya técnicamente en una recesión, con el consumo por el piso, y encima con un esquema, una suerte de bola de intereses, de deuda que está llevando adelante con estas letras de capitalización, encima ahora con una tasa de interés más alta, la única forma de sostener este esquema es permanentemente y manteniendo el equilibrio fiscal, ajustando permanentemente el gasto, ¿no? Entonces, la realidad es que el camino del gobierno, esto es independientemente de las elecciones, es la lógica del ajuste permanente, y por eso es tan importante lo que pasó el domingo y son tan importantes las elecciones de octubre, porque salvo que uno quiera vivir en una sociedad en la cual todo el tiempo el Estado ajusta a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la educación, a la salud, que lleva a una destrucción de la economía argentina y el Estado argentino, bueno, la única forma es decir, bueno, hay que poner un límite a esto, hay un límite a esta política que es absolutamente inhumana y destructiva, y me parece que eso es lo que se manifestó el domingo y eso es lo que nosotros vamos a intentar expresar desde Fuerza Patria, por supuesto, en las elecciones del 16 de octubre. A ver, Itai, ahora si querés hablamos de la posible Sí. respuesta de la sociedad en la calle, si se confirma, si la información que acabamos de dar es buena, por lo que plantea el propio presidente, me parece que acompaña esto que dijimos, ¿no? Que iba a venir un veto a la emergencia en pediatría, que iba a venir un veto al financiamiento universitario, que se va a judicializar todo el tema vinculado a discapacidad. Ahora hablamos de esa respuesta, pero Ujú. voy un segundito a lo financiero, no porque sea lo que más nos Sí. importe, pero el gobierno tiene ahí una situación. Este comunicado del fondo, más el gobierno tomando estos gestos para confirmar que el rumbo, que no se mueve del rumbo a pesar de la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿lo saca el gobierno, crees vos, de la encrucijada de la presión hacia el dólar y lo que está pasando con lo financiero exclusivamente? No puedo afirmar que lo saca, en el mejor de los casos compra un poco de tiempo, pero Ujú. creo que está por verse. En todo caso, si vos decís, bueno, ¿por qué el dólar se disparó, ¿Por qué? pero Porque no? ordena expectativas, porque le ordena expectativas a Claro, los agentes. sí, Ok. y las expectativas son, me parece, del mundo financiero, es que que el gobierno va a defender el techo de la banda, porque la duda que se abrió a partir del domingo es si el gobierno va a defender el techo de la banda o va a dejar que en el momento que el dólar suba, ¿no? O se rompa el techo. Bueno, hoy los mercados financieros parecen creer que van a defender el techo, entonces, como el dólar hoy está cerca del techo, bueno, no hay incentivos a comprar, ¿se entiende? Entonces, Bien. ahora, si vos me preguntás, ¿ese esquema llega al 26 de octubre? Bueno, no, de ninguna manera lo puedo afirmar categóricamente, porque también es posible que a medida que se acerquen las elecciones, depende de cuál sea el clima electoral, puede ser que los agentes financieros digan, no, che, esto se va, vuela por los aires, me voy a cubrir. Entonces, me parece que lo bueno lo que está haciendo es distintas medidas, que es lo que ya estaba haciendo antes del domingo, ¿no? Para ganar tiempo. Ahora, el esquema macroeconómico claramente no es sostenible, lo sabe el gobierno, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, lo que están tratando es patear
es el cambio del régimen cambiario posiblemente para después de las elecciones, ¿no? Y tratar de llegar a las elecciones sin un cimbronazo más grande, ¿no? Me parece que esa es la situación, digamos, macro financiera. Supongo, Itay, porque ahí se están jugando la conformación del Congreso para esas otras reformas que el fondo le pide, laboral, previsional, tributaria. Absolutamente. Ellos, digamos, el esquema solamente cierra si vos avanzás en un ajuste más profundo, y eso implica, por ejemplo, hacer una reforma previsional, ¿no? Sí. Vos fíjate que el gobierno tiene un particular ensañamiento con los jubilados que cobran la mínima, que son los que más perdieron. O sea, este gobierno cagó a todos los jubilados, pero sobre todo a los de la mínima, y eso tiene que ver también con que ellos quieren terminar con cualquier posibilidad de moratoria o de posibilidad de jubilarse para las personas que no cumplen con los requisitos formales de 30 años de aporte. Van a ir por eso seguramente a una reforma que vaya en ese sentido. Entonces, digamos, están preparando eso, y digamos, eso es también lo que está en juego en estas elecciones. Creo que el gobierno, porque fíjate que la reacción es armar la mesa política, ¿no? O sea, digamos, la lectura del gobierno es la economía anda bárbaro, pero nos desordenamos políticamente. Independientemente de que por ahí también se desordenaron políticamente, yo creo que es muy evidente que no, que el problema es la economía. Que acá hay un modelo que está destruyendo la economía argentina. Se perdieron 150.000 puestos de trabajo privados formales en 1 año y medio, más lo del sector público, obviamente. Hoy tenés una economía en recesión, con el consumo cayendo, con el salario real cayendo, el desempleo subiendo, el riesgo del país por las nubes, la tasa de interés por las nubes. Todos esos problemas hablan de que tu principal falla está en la economía. Y vos, en vez de dar cuenta de eso y decir, che, mejor no vetemos, porque no sé si está confirmada la información, yo vi que no hay información oficial todavía, pero sí... No está confirmado, es información que nos llega de Casa de Gobierno de la reunión. Porque la alternativa que tenía el gobierno es esta, decir, bueno, vamos a escuchar el mensaje de la sociedad, y entonces, bueno, vamos a respetar y reglamentar la ley de emergencia y discapacidad, y en todo caso vemos mandamos un presupuesto al Congreso que contemple eso, y discutimos con la oposición cómo se financia eso. No parece ser la tónica en la que está el gobierno. Quiere ir quinta a fondo, y me parece que no está registrando que la sociedad no acompaña, ¿no? Digamos, la sociedad no está acompañando ese modelo, y me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de expresar y de ser el instrumento para que la sociedad diga: vamos a ponerle un freno a este tipo, vamos a ponerle un freno a esta locura, vamos a frenar a Milei, y vamos a tener una oposición en el Congreso que impida que estos tipos puedan avanzar en la profundización de este ajuste. Ya te pregunto, Itay, estamos charlando con Itay Hackman, es diputado nacional y es el candidato de Fuerza Patria de la Ciudad de Buenos Aires, primer candidato a diputado nacional. Hasta recién estuvo trabajando en comisiones en el Congreso, ahí se juega un partido muy importante, ya le voy a preguntar por eso, pero me quedo un poquito en lo que recién decías de octubre. Está claro que un espacio político, o bueno, vos también tendrás tu propia idea de cómo armar la campaña, un poco siempre en abstracto, pero después es un arraigo muy inmediato con la escena, es decir, en el momento que se confirman las listas no se sabía el resultado de la provincia de Buenos Aires. Con este resultado de la provincia de Buenos Aires, con estas respuestas del gobierno de seguir hacia adelante, ¿cómo te imaginás o cómo te gustaría fuera la campaña, Itay? Mira, no hay duda de que es un espaldarazo importante lo del domingo. Al mismo tiempo digo, el peor error que podríamos cometer nosotros es confiarnos, ¿no? Es relajarnos y decir, bueno, ya está. ¿Por qué no? Porque de ninguna manera va a ser una elección peleada, la del 26 de octubre. Primero porque el gobierno va a buscar movilizar a su propio electorado, que es hoy el que está, quizás, que no fue a votar, ¿no? En un porcentaje importante el domingo en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo militante. Yo me imagino una campaña apelando muchísimo a la participación de la gente, apelando muchísimo, usándolo el domingo como un combustible de moral, ¿no? De entusiasmo para mucha gente, incluso de nuestro propio campo, que estaba quizás un poco apática, ¿no? O quizás un poco escéptica, porque veía que Milei avanzaba y no pasaba nada, ¿no? Parecía que no pasaba nada, mejor dicho. O sea, parecía que no había costo, que el tipo podía cagar a palos a los jubilados todos los miércoles y no había costo, que el tipo podía chorearse la guita a los discapacitados y no había costo. Bueno, me parece que el aprendizaje del domingo, sí, hay costo, ¿no? Y hay costo y hay reacción de la sociedad, y entonces nosotros tenemos que usar eso como un gran combustible,
de entusiasmo para convocar a la ciudadanía a decir, che, vamos a usar las elecciones del 26 de octubre para poner un freno a Milei, y la manera más efectiva de hacerlo es votar a Fuerza Patria. Y hacer una campaña, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hablo que es donde soy candidato, con mucho territorio, vamos a ir a todos los barrios, vamos a hacer muchas actividades, y convocando mucho a la gente. Es muy importante para mí, un poco en el sentido mismo que vos decías antes, creo, si no escuché mal, entender que derrotar estos procesos no es solamente ir a votar, ¿no? Acá necesitamos un pueblo organizado, necesitamos un pueblo que esté dispuesto a movilizarse. Siempre los procesos históricos se dieron de esa manera, ¿no? No alcanza solamente con la política institucional o solamente con la muñeca parlamentaria. Necesitamos combinar, en todo caso, buena actividad parlamentaria con organización y movilización popular. Entonces me parece que vamos a usar la campaña también para convocar a la ciudadanía que se movilice, que participe, y que las elecciones en todo caso sean un momento más de un proceso para revertir el daño que está provocando Milei, y por supuesto ir construyendo una alternativa, ¿no? Porque nosotros no solamente somos oposición, sino que también nos estamos preparando para gobernar la Argentina cuando este esquema termine de fracasar, que creo que es su destino ineludible, ¿no? ¿Qué tal, Itay? Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? Quiero preguntarte por el rol que crees que tiene que tener la calle de acá a octubre. Y te lo pregunto a vos, que sos parte de una fuerza, Patria Grande, sí, que supo, que sabe ocupar la calle cada vez que es necesario. Pero ¿cómo lo ves en este momento, en esta coyuntura particular? Porque vos decías, bueno, muchos compañeros estaban escépticos porque no se hacía o que parecía que no se hacía todo lo que era posible. Bueno, y la calle también aflojó en relación a otros momentos históricos, ¿no? ¿Cómo ves este tema en particular, de acá a octubre, por lo menos? Yo creo que siempre es fundamental estar acompañando, en este caso, al Garrahan, a las universidades, que seguramente, si se confirma el veto, habrá alguna movilización del movimiento universitario, seguramente, en las próximas semanas. Es muy importante ser parte de eso, porque eso hace al clima social. Quizás vos cuando vas a una marcha o cuando participás de algo, en el momento no sentís que tu participación está cambiando la historia, en el momento. Y eso se ve recién después, porque se van acumulando, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿para qué sirvió estar en la calle 1 año y medio? Bueno, sirvió para ir generando el caldo de cultivo que después se manifiesta muchas veces la sociedad a través del proceso electoral, ¿no? Entonces, no habría una cosa sin la otra. No hubiera existido el triunfo del domingo en la provincia de Buenos Aires si antes no hubiera existido esa capacidad de estar peleando, de estar organizados, ¿no? Que es algo que siempre caracteriza a nuestro movimiento, ¿no? No somos un partido electoral solamente, ¿no? Somos un movimiento que busca organizar a la sociedad, organizar a la comunidad. Entonces me parece que si perdemos eso, perdemos nuestra esencia y además perdemos efectividad política. Entonces yo convoco a todas las personas que, independientemente de que sean o no militantes de una organización o de un partido político, pero que se sientan identificados con los principios, con las ideas que Fuerza Patria representa, a que se sumen a militar la campaña y a que se sumen a todas las actividades que vaya a haber de movilización en contra de este ajuste, y que lo hagamos con mucha convicción y con mucha esperanza de que vamos a dar vuelta a esto, porque el pueblo argentino dio vuelta a situaciones como esta y mucho peores que esta, ¿no? Entonces, y por supuesto que en el medio, y insisto en esto, ir discutiendo un proyecto alternativo, un programa alternativo, que me parece que es el gran desafío que tenemos, porque como venimos de una experiencia fallida, obviamente necesitamos mostrarle a la sociedad que además de oponernos a Milei, además de ser la fuerza que le puede poner un freno a Milei, también somos la fuerza que puede conducir a la Argentina las grandes transformaciones que nuestro país necesita, y que sabemos por dónde pasan esas transformaciones, y que nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son los puntos principales de esas transformaciones, y que vamos a tener la decisión política de transitarlas. Eso lo tenemos que ir haciendo, no solo en la campaña electoral, sino de acá a cuando estemos discutiendo las próximas elecciones que definan el nuevo gobierno, ¿no? Después de que termine la experiencia de Milei. Itay, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por el trabajo en el Congreso. ¿Estuviste en la Comisión Libre hace un rato? Sí, de hecho estoy todavía, me salí ahora para hablar con usted, pero ahora termino y vuelvo. Estamos en este momento en la comisión. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Mira, hoy citamos a varios testigos, entre ellos 2 funcionarios del gobierno, el titular de la Oficina Anticorrupción y quien fue la titular de esta unidad especial, ¿te acordás que creó Milei
para investigar la causa Libra, que creó una unidad especial. Bueno, los dos pegaron faltazo. La autoinvestigación. Los dos pegaron faltazo, no vinieron. Era algo que obviamente estaba dentro de las posibilidades. Así que obviamente vamos a volver a citarlos y si es necesario pedirle a un juez que ordene a la fuerza pública a traerlos, porque esto es una comisión investigadora que tiene potestades para citar a las personas, no es una reuniones informativas para que son voluntarias, tienen que venir los funcionarios cuando el Congreso en una comisión investigadora los cita. Sí vinieron otros testigos, ahora estaba declarando un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción, aportando elementos para entender no solo cómo fue la causa Libra y la estafa de Milei, sino cuáles son concretamente los incumplimientos del presidente de la Nación en materia de la ley de ética pública y de sus funciones como funcionario público, del presidente, de la Secretaría General de la Presidencia, etcétera. Porque nosotros no somos el Poder Judicial. Nuestra función no es condenar o no condenar a Milei. Nuestra función es determinar las responsabilidades políticas en torno a la ley de ética pública y a sus funciones a sus deberes de funcionario público. Entonces la comisión se va a abocar a eso y va a producir las pruebas y el informe tiene 90 días de trabajo para aportarle a la sociedad y para discutir en el Congreso las responsabilidades políticas del presidente, de la Secretaría General de la Presidencia, Carmen Meleri, y de todos los funcionarios que hayan estado involucrados en esa estafa. Itay, gracias por este rato, perdón, y bueno, más adentro de la campaña te esperamos acá en el piso. Sí, claro, con todo gusto. Un gran abrazo.